La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como se la conocía por aquel entonces, es considerada uno de los procesos más importantes y más violentos del pasado siglo XX. Si bien la misma se caracterizaba por los grandes avances tecnológicos y los grandes enfrentamientos en el campo de batalla, este estilo directo no fue el único que predominó en la pasada guerra. El estilo indirecto, utilizado para desmoralizar al enemigo, encontró dentro de la propaganda bélica su gran protagonismo dentro de esta guerra. Al gran caudal de víctimas producidas por los enfrentamientos directos, había que sumarle el cansancio físico y mental de las tropas. A causa de esto, los gobiernos tuvieron que emplear y buscar nuevos métodos con el fin de, primero que nada, desmoralizar al enemigo e incentivar valor en sus tropas. Dentro de todo esto, como dijimos, la propaganda empezó a tomar protagonismo. La Gran Guerra es la primera que se desarrolla dentro de los medios de comunicación de los países participantes o de los países beligerantes de la guerra, como así también dentro de los países neutrales. Ahora bien, dentro de este contexto de la comunicación, podemos encontrar básicamente dos publicaciones, las cuales sobresalían. La primera de ellas son las octavillas. Estas octavillas venían dentro de los periódicos o en las ediciones especiales de los periódicos y estaban destinadas a la comunicación interior. Por otro lado, los panfletos estaban únicamente destinados al enemigo. Durante la Primera Guerra Mundial fue muy común ver en los Estados Unidos y en el resto de los países aliados la utilización de las octavillas en los periódicos, como así también los grandes carteles en las ciudades aprovechando el espacio de los edificios. Las mismas estaban destinadas primero que nada a recaudar fondos para sostener la guerra y también al reclutamiento de soldados. Durante estos años de la guerra fue muy común ver la imagen del tío Sam señalando hacia el frente con la leyenda "Te queremos a ti en el ejército", un medio muy común para reclutar soldados e incentivar el nacionalismo. La temática de los carteles fue muy diversa hacia el interior de los estados. La mayoría de ellas les recordaba a los ciudadanos que habían quedado dentro del territorio que fuera de este había millones de soldados peleando por ellos, y se les pedía un sacrificio y su trabajo en favor de la causa bélica por la libertad del Estado. Otros, en cambio, estaban destinados a fomentar la producción agrícola e industrial y a partir de aquí fomentar el trabajo de las mujeres como nueva fuerza de trabajo ante la ausencia de hombres. Podemos encontrar carteles destinados al aporte financiero, a la compra de bonos, como así también a los préstamos de guerra. Hasta incluso había carteles que te decían cómo debías vestirte y actuar para no ser escuchado por presuntos espías. La propaganda en Francia se desarrollaba a través de los carteles que insistían en que la destrucción del imperio alemán era para los franceses una cuestión de supervivencia y una obra meritoria para el mundo civilizado. En cambio, los carteles alemanes eran bastante burdos y dedicados fundamentalmente a ridiculizar al enemigo. Los gobiernos alemanes no entendían nada de lo que eran las estrategias psicológicas de guerra, porque partían de la convicción de que el pueblo debía tener obediencia a las autoridades y no necesitaba motivaciones adicionales. Con el transcurso de la contienda, los carteles comenzaban a mostrarse con aspectos más realistas y los responsables se dieron cuenta demasiado tarde de que sus estrategias propagandistas no habían alcanzado los efectos deseados. Otra cuestión importante para mencionar es la función de la prensa, que fue una gran colaboradora de las autoridades aliadas. Todos los periódicos se pusieron al servicio de la política y al margen de los diarios serios florecían las revistas gráficas de caricaturas que alcanzaron un gran éxito. Especialmente los reyes y políticos del adversario se convirtieron en víctimas del escenario de los dibujantes. Con ellos conseguían dirigir el odio contra una persona concreta y las cualidades negativas adjudicadas eran trasladadas al pueblo entero. El Kaiser
Fue el personaje más retratado, siempre como un sujeto inhumano, maquiavélico, capaz de las peores fechorías. Por lo tanto, la propaganda se manipula con el fin de generar respuestas de la población, sentimientos, emociones, donde el enemigo es el único responsable de los horrores, de las injusticias y de las atrocidades cometidas en tiempos de guerra.